Muy bien, les invito a tener una palabra de oración allí como estamos. Amén. Amado Dios, Padre de la Gloria, estamos agradecidos, Señor, por permitirnos venir hasta este sitio donde estamos celebrando estas campañas, Señor, que llevan como título Reencuentro de Fe a través de las profecías bíblicas. Dios de la Gloria, queremos invocar tu presencia a través del Espíritu Santo. Guíanos, Señor, ilumina nuestras mentes. Tu palabra, Señor, tiene una promesa entre tantas. Y en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que, Señor, permite que esta promesa se cumpla en cada mente, en cada corazón aquí presente, y en los que pueden escucharnos a través de este sonido de nuestros vecinos y nuestros amigos y hermanos a través de las redes sociales. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto creen en las promesas de Dios? Amén. Entonces, allí está la promesa. Hay algunas personas que a veces dicen que les cuesta entender profecía, ¿sí? Sin embargo, la promesa de Jeremías 33:3 dice, ¿y qué va a hacer el Señor? ¿Y qué cómo te va a responder? Enseñándote cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Así que nos aferramos a esa bendita promesa. Amén. ¿Cómo fue el título del tema anterior? ¿Quién recuerda? El conflicto de los siglos. Muy bien. El conflicto de los siglos. Y allí estuvimos hablando básicamente, ¿verdad?, de que hubo una guerra en el cielo que luego se trasladó acá a la tierra, pero que Dios había creado él en su plan original. ¿Cuántos grupos? Uno solo, ¿verdad? Pero a través de la entrada del pecado, ahora vemos dos grandes grupos y muchas subdivisiones, ¿cierto? Mencionamos ayer, el día domingo, debido a que ahora el cristianismo está sumamente dividido, ¿cierto que sí? ¿Cuántas denominaciones cristianas supuestamente hay según algunos estudios? 47.300 denominaciones cristianas solo hasta hace 2 años. Imagínense cuántas pueden haber hasta ahora. Aproximadamente, ¿correcto? Muy bien, hoy vamos a seguir profundizando en este tema, porque como bien lo dijeron en una de las preguntas de participación ahorita, ¿cuál es la columna vertebral del libro de Apocalipsis? La parte central. ¿Cuáles son los 3 capítulos que son el centro del Apocalipsis? ¿Quién recuerda? Apocalipsis capítulo 12, porque el día domingo estudiamos el 12, y 13 y 14. Ese es básicamente el centro. Muy bien, ¿sabían ustedes que en Apocalipsis capítulo 12, ya lo estudiamos un poco, ¿verdad? Ahí nos hablaban de esos dos grupos que se formaron en el cielo, luego se traspasó a la tierra. Pero en la parte de la escatología, ¿qué es la escatología? Recuérdenme. El estudio de los eventos finales. Muy bien, ¿sí? Está muy bien, hermano, gracias. Pero en la escatología, esos dos grupos acá en la tierra de seres humanos, de los seres humanos, reciben una distinción cada uno de ellos. ¿Saben cuál es la distinción que hay entre cada uno de esos dos grupos de personas acá en la tierra en los tiempos finales? ¿Saben qué los distingue una cosa de la otra? Muy bien, pero hay algo que los distingue más. Hay una palabra que se utiliza, por acá lo dijeron, el sello. Porque cuando vemos Apocalipsis capítulo 13, vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando vemos el libro de Apocalipsis capítulo 13, vemos allí las fuerzas del mal en el capítulo 13. Vemos las fuerzas del mal que se han alineado ya definitivamente para hacer guerra contra el otro grupo.
contra el segundo grupo. Aquí ya vemos en el capítulo 13 uno de los grupos. Y fíjense algo interesante. En el capítulo 13 de Apocalipsis y en el versículo 11, dice lo siguiente. Vamos a leer 11-12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un... ¿Y qué es el dragón? Muy bien, según la interpretación de Apocalipsis 12, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que el Señor lo reprenda. Amén. Muy bien. Y sigue diciendo allí entonces que ejerce, capítulo 13, versículo 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes la adoren. ¿Qué quiere ella? ¿Qué quieren estas dos fuerzas del mal que se unen? ¿Que lo adoren quiénes? ¿Quiénes? Los habitantes de la tierra. Ella pretende que todos los habitantes de la tierra adoren estas fuerzas que, déjeme decirle, no son del bien. Son fuerzas del mal, porque ya automáticamente lo sabemos. ¿Por qué? Porque se relacionan con ¿quién? Con el dragón. Y ya sabemos quién es el dragón, ¿verdad? Muy bien. Sigue diciendo acá entonces en el verso 12, cuya herida mortal fue sanada. ¿Sí? Y qué interesante que sigue hablando de ella, dice el versículo 13, también hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué serán esas grandes señales? ¿Qué nombre le damos popularmente nosotros los seres humanos a las grandes señales que son sobrenaturales? Usamos una palabra. ¿Cómo dice por allá? Milagros. Pero los seres humanos también tenemos un pequeñísimo, vean para acá, un pequeñísimo error. Que creemos que los milagros, ¿quién los hace? Normalmente, ¿quién nosotros creemos que hace los milagros? Dios. Pero aquí me está hablando que esas señales las están haciendo las fuerzas del mal. ¿Conoce usted un dicho popular que dice, no todo lo que brilla es oro? ¿Cierto que lo ha escuchado? Bueno, ahora déjeme decirle eso. No todos los milagros vienen de Dios. Porque el enemigo de las almas, junto con todos ese grupo, todos los que componen ese grupo, esas fuerzas del mal, también hacen grandes señales y prodigios, que nosotros popularmente le llamamos milagros. Ahora, ¿qué son las bestias? Tenga marcado allí Apocalipsis capítulo 13. Tenga marcado porque ya vamos a regresar. Y aquí seguimos, hermana Lina, con el principio de que el libro de Apocalipsis, ¿a qué nosotros lo comparamos el día domingo? ¿A qué lo comparamos? A ver, ¿a qué nosotros comparamos el libro? A un mapa del tesoro. Y el mapa del tesoro tiene pistas o acertijos que hay que resolver, porque el mapa del tesoro no te lo dice clarito, así de manera tácita. Bueno, camine 5 pasos y cuando llegue allí donde está ese árbol de mango, allí está el tesoro. ¿No? Te lo dice, pero a través de símbolos, acertijos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que descubrir esos símbolos o acertijos. ¿Dónde, hermana Lina? ¿Dónde? En la Biblia, muy bien, en toda la Biblia. Entonces, vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Y por eso no podemos decir que el Antiguo Testamento está abolido. Porque es uno de los principales fuentes para descubrir los acertijos
o las claves o los símbolos proféticos. Esas tres cosas son sinónimos en medio de la ilustración que estoy haciendo, ¿correcto? Para descubrir entonces dónde está esto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 7. De hecho, si usted quiere interpretar de manera correcta el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, debes entender Daniel capítulo 7, por lo menos. Es clave. Y ya vamos a ver por qué. Luz de lámpara. Muy bien. Vamos a ir a Daniel capítulo 7 y vamos a ubicarnos, por favor, en el verso 14. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Daniel 7:14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas recibieran. Nunca pasará y su reino. Muy bien. Entonces allí nos está hablando que el dominio y el reino es de ¿quién? De Dios. Y el grupo que es de Dios va a tener la victoria por la eternidad. Amén. Muy bien. Sin embargo, vamos a ver algo interesante en cuanto a estos símbolos de Daniel capítulo 7. Un momentico, disculpen que la brisa, por eso me traje este libro aquí para que me sirviera de pisalibros o pisahoja, ¿verdad? Muy bien. Fíjense algo interesante. En Daniel capítulo 7, su Biblia tiene un subtítulo allí, cuando comienza el versículo 1. ¿Cómo dice allí, hermana? Visión de las cuatro bestias. Es una visión, también son símbolos. De hecho, para usted entender el libro de Apocalipsis, lo ideal es que usted pueda entender primero el libro de Daniel. Pero como aquí estamos predicando es poco menos de una semana, no podemos meternos de lleno en Daniel, sino que comenzamos con la parte central del libro de Apocalipsis. Pero le tengo una solución. ¿Quiere usted entender de una manera fácil, audible el libro de Daniel? Mientras que tal vez usted esté trabajando o esté haciendo sus quehaceres, ¿usted quiere escuchar alguna explicación del libro de Daniel? ¿Le gustaría? Paso a paso, se la tengo. En esperanza, se me fue la palabra. Esperanza en las Profecías, nuestro ministerio, tenemos un canal de Telegram, usted lo busca allí en la parte de canales, en Telegram, y pone allí Esperanza en las Profecías. Y allí están, en los primeros archivos de ese canal, está todo el estudio del libro de Daniel, que por la gracia de Dios pudimos hacer en la emisora FM, viene 96.5 FM, la emisora adventista de Puerto Ordaz, hace ya unos 2-3 años atrás. Y allí está bien explicadito, paso a paso, el libro de Daniel. Así que allí tiene los audios, usted los puede escuchar y va empezando por la base de las profecías apocalípticas, que es el libro de Daniel. Pero ahorita vamos a usar solamente unos pequeños detalles. Fíjense, en Daniel capítulo 7 nos habla de 4 bestias. Noten que en el capítulo 7, versículo 3 de Daniel, ¿se ubicaron? Capítulo 7 de Daniel, versículo 3, y nos dice, 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, que subían ¿de dónde? 4 bestias que subían del mar. Y ya vamos a ver algunos detalles interesantes. Versículo 4. La primera era como solamente me interesa que tengan la principal característica. Para resumir. Versículo 5. Vi luego una segunda bestia que era semejante a muy bien, oso. Después, el versículo 6 nos dice, después de esto vi otra semejante a un leopardo. Muy bien. Y después vemos el versículo 7, Daniel 7:7, y después de esto miré y yo en la visión de la noche vi una cuarta bestia que era como
en gran manera, ¿verdad? La cual tenía grandes dientes de hierro que devoraba y desmenuzaba. Entonces, aquí estamos viendo que Daniel tuvo una visión de 4 bestias. ¿Cuáles son las 4 bestias? Recuérdenme. El león, el oso, el leopardo y una bestia espantosa y terrible. ¿De dónde salían estas bestias? Del mar. Muy bien. Ahora, ¿qué simbolizan estas bestias? Ajá, pero ¿y dónde lo dice? No, pero estamos en las bestias. Aunque son la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2, ellas son las dos visiones, es la misma visión con diferentes símbolos. ¿Sí? Porque habla de las naciones y la venida de Cristo, ¿correcto? Pero esta es de esto. Ahora fíjense, la escritura en Daniel capítulo 7 me dice a mí qué significan las bestias. ¿Lo puede usted ver? ¿En qué parte de Daniel capítulo 7 nos dice que son bestias? A ver. ¿Quién hace la lectura así rapidito por encima y me dice en qué versículo me aclara la escritura, me interpreta que son las bestias? En el 17. Muy bien. 17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. 4 reyes, 4 reinos. Cuando la escritura en los capítulos proféticos me hable de bestias, ¿qué me está queriendo decir? Que son reinos. ¿Sí? Volvemos ahora a Apocalipsis capítulo 13. Volvemos a Apocalipsis capítulo 13. ¿Qué son entonces esas 2 bestias que estábamos leyendo hace poco a partir del versículo 12? Una que sube del mar y una que sube de la tierra. ¿Qué son las bestias? Reinos. Entonces, cuando Apocalipsis aquí, capítulo 13, me dice que se van a unir 2 bestias para hacer que el mundo, los habitantes de la tierra, adoren a la primera bestia, ¿cómo se lee eso ya con el símbolo interpretado? ¿Cómo se lee? Se van a unir 2 reinos, ¿para qué? Para que los habitantes de la tierra, la gente, los adoren. ¿A quién nosotros debemos adorar? ¿Sabía usted que el conflicto final en este mundo es por la adoración? Y lo que usted adore, eso usted lo va a obedecer. Pero también le va a traer sus consecuencias. Consecuencias para vida eterna o consecuencias para muerte eterna. Pero qué interesante que estos 2 poderes o estos 2 reinos van a hacer milagros. Estamos colocándole ahora el nombre a ese símbolo o la interpretación, ¿correcto? Vean algo interesante. Vamos a retroceder en Apocalipsis 13:1 y vamos a ver algo, cómo coincide con el libro de Daniel, capítulo 7. Me paré sobre la arena del mar. ¿Se ubicaron? Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar. Una pregunta. ¿De dónde salieron los 4 reinos en Daniel 7? Del mar. Oh, interesante, ¿no? Ahora fíjense. Que tenían 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenían 10 diademas, y sobre su cabeza nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a estoy en Apocalipsis 13:2. La bestia que vi era semejante a se nombra el leopardo en Daniel 7. ¿Qué número de las bestias era ella? La segunda. Muy bien. Sigo leyendo. Sus pies era como un oso. Nombramos al oso en Daniel capítulo 7. ¿Qué número de bestia o reino era él? El segundo. Muy bien. Y su boca como boca de león. Hablamos de en Daniel 7 un león. La primera bestia o primer reino simbolizado por un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. ¿Qué estamos viendo hasta el momento? Que en Daniel capítulo 7
han habido 4 reinos que han sido sucesivos. El que representa al león, ¿cómo se llama en la historia universal? ¿Cómo se llama? Babilonia. Después vino otro reino que conquistó a Babilonia, que se llamó Medo-Persia, simbolizándose por el oso. Después vino otro reino que vino y le hizo la guerra a los medo-persas, conquistaron su territorio y ellos asumieron la hegemonía en todo ese territorio. ¿Cómo se llamó ese reino? Simbolizado por el leopardo. Y después de Grecia vino otro imperio que los agarró y los dominó a ellos, y ellos se quedaron ahora con todo ese territorio y fueron creciendo más. ¿Cómo se llamó ese imperio? El Imperio Romano. Hermano, una pregunta, ¿de dónde sacan ustedes esos imperios? De la historia universal. Aunque en la Biblia, en el capítulo 2, nombra a Babilonia, y en el capítulo 8 de Daniel, en el versículo 20 y 21, no lo vamos a leer, pero anótelo allí, y si no lo puede anotar, si no trajo para anotar, ¿sabe qué puede hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vea el video en YouTube, en su canal Esperanza en la Profecía, se suscribe y le da un like. Facilito. Facilito, se las pusimos facilito. Bueno, déle su like ahí pues si le agrada. Y dejen sus comentarios también. Muy bien. El like lo que hace es que le aparezca más. El like hace que los algoritmos de YouTube se lo promuevan a otros. Ok, si usted cree que esto es un contenido importante, si usted cree que esto es un contenido importante que otras personas, bueno, déle su like. Gracias, gracias hermano. Muy bien. Entonces, fíjate qué interesante. Ahora estamos viendo que en vez de 4 reinos, es un solo reino, pero es una amalgama. Es la unificación de 4 reinos. Quiere decir que tiene características de aquellos 4 reinos. Interesante, ¿no? Pero que también suben del mar. Ahora, ¿qué es el mar? ¿Y de dónde saca usted eso? Del mismo libro de Apocalipsis, pero en el capítulo 17. ¿Verdad? Marque Apocalipsis 13, que ya vamos para allá, ya regresamos. En Apocalipsis 17, ¿verdad? Y el versículo 15 dice lo siguiente, ¿se ubicaron? Apocalipsis 17, 15. También me dijo que las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por ejemplo, ¿usted ha escuchado esa frase del primer mundo y el tercer mundo? ¿Usted ha escuchado esa frase en la geopolítica actual? ¿Usted la ha escuchado? ¿A qué se refiere las naciones del primer mundo? Más progresistas, las naciones más progresistas, más desarrolladas, y generalmente ¿dónde las vemos? En Europa y en Asia también, muy bien, hermana. Ahora, en el ambiente donde se desarrolló la historia bíblica es entre el continente europeo, parte del Asia y parte del África. El ombligo del mundo. Por eso Dios estableció al pueblo de Israel, como decir, en la encrucijada de todos esos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando son esa aglomeración de naciones. ¿Cómo se llama? Continentes. Israel estaba en el medio prácticamente de 3 continentes. Por eso algunos le dicen el ombligo del mundo. ¿Por qué? ¿Era estratégico para Dios eso? ¿Sí o no? ¿Por qué era estratégico? Porque todos pasaban por allí, todos podían llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. Entonces, vemos allí que ellos nacen donde había muchas naciones, tribus, lenguas y pueblos, para que pudieran ellos dominar, pero ahora lamentablemente vino el segundo grupo, los hijos del mal, y entonces empiezan a dominar donde hay muchas naciones, tribus, lenguas y pueblos. Ahora, si el mar es donde hay muchas naciones, ¿qué significará la tierra?
donde hay pocas naciones. ¿Cuál es a qué le llamaron el nuevo continente? América. Porque en estos tiempos América estaba despoblada. Solamente existían las personas autóctonas o indígenas, como le quieran llamar, ¿verdad? Muy bien. Dele las instrucciones, por favor. Muy bien. Entonces, fíjese algo importante. Quiere decir que estas naciones, unas salieron de donde hay muchas otras naciones, este reino. Pero hay otro reino que se va a unir a este, que no nació de Europa, ni de Asia, ni de África. Entonces, ¿dónde nació? De América, porque en ese tiempo estaba despoblado. Interesante, ¿verdad? Ahora, vean lo que nos sigue diciendo Apocalipsis capítulo 13. Capítulo 13. Y vamos a ubicarnos en el versículo 13. Apocalipsis 13, 13. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué hace descender? Ahora le pregunto, en la antigüedad, y tenemos que ir nuevamente, hermana Lina, al Antiguo Testamento. En la antigüedad, ¿quién hacía descender fuego del cielo? Dios. Por ejemplo, un pasaje clásico de esto, es Primera de Reyes, capítulo 18. Anótelo y léalo en su casa. Tarea para la casa. Ahorita no nos da tiempo. Sin embargo, le voy a decir rápidamente de qué trata. Elías y los 450 profetas de Baal. ¿Me repita la cita, por favor? Primer libro de Reyes, todo el capítulo 18. Estúdiese todo el capítulo 18. Amén. Tarea para la casa. Yo creo que la hermana Lina la veo que está anotando y me parece que ella les va a hacer una pregunta de eso. Le estoy viendo la sonrisa pícara a la hermana Lina. Sí, ya la vi. Así que estúdieselo porque mañana le van a hacer una pregunta de eso. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿qué sucedía en Primera de Reyes, capítulo 18? El pueblo de Israel, el pueblo que estaba siendo llamado para dar la verdad de Dios, el pueblo que Dios sembró en el ombligo de la tierra, el pueblo que Dios había llamado para que predicara estas verdades eternas a todas las naciones, cayó en idolatría, cayó en apostasía. Se salió del plan original de Dios, se salió de ser del grupo de Dios y ahora estaba jugando en el grupo del enemigo. Porque empezó a adorar a dioses paganos, entre ellos los Baales. Y cuando Dios manda a su profeta, porque a pesar de que haya apostasía dentro del pueblo de Dios, Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene un grupo de sus hijos que le son leales, aunque el mundo se esté en apostasía, aunque hayan 47.300 denominaciones cristianas, como hablamos el día domingo, siempre va a haber a lo largo de todas las edades el pueblo de Dios. El pueblo de Dios nunca ha desaparecido. Amén. Nunca ha desaparecido. Siempre ha existido el pueblo de Dios, pero no porque tenga un nombre, no porque diga Israel, no porque diga adventista, no porque diga bautista, no, es porque hace la voluntad de Dios, porque se apega a la palabra de Dios. Ese es el verdadero pueblo de Dios, no por nombre, sino por lo que adora, por lo que cree, por lo que obedece de la palabra. Esa es allí. Entonces el pueblo de Israel lamentablemente apostató en ese tiempo y empezó a adorar a los Baales, hasta que Dios mandó a su profeta de ese remanente, que se llamaba, ¿cómo se llama el profeta? Elías. Y Elías llamó al pueblo a capítulo, lo llamó a una reflexión. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo vas a vacilar entre dos dioses? Si Jehová es Dios, síguele. Pero si son los Baales, vete entonces en pos de él, pero no puedes estar jugando en los dos bandos, no puedes pertenecer a los dos grupos. No, Dios no acepta esto porque Dios, ¿por qué? Porque Dios es celoso. Cuando yo veo los mandamientos de Dios
y veo, por ejemplo, el segundo mandamiento, y veo el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercer mandamiento, ¿Dios es celoso, sí o no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, ni te inclinarás a ella, ni la adorarás, de nada de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, ni debajo de las aguas. Porque yo, Jehová, soy celoso, que no comparte su adoración con nadie. Amén. Cuando usted ve el tercer mandamiento, entonces te dice que no debes tomar el nombre de Dios en vano, porque Dios no dará por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Es Dios celoso, sí o no? Si usted tiene su pareja y su pareja va con otra persona, ¿a usted eso le parece normal? ¿Lo aceptaría? ¿No? Porque tiene que haber un sentido de pertenencia, de respeto. ¿Correcto? Entonces Dios es celoso, no comparte su adoración. Por eso entonces Dios agarró al pueblo de Israel y le dijo, hasta aquí, no pueden vacilar, no puedes estar entre dos grupos, tienes que estar en uno solo. Si tú crees que son los Baales, los dioses paganos, vete detrás de ellos. Pero no juegues en los dos equipos, no se puede. Entonces, bueno, Dios, a través del profeta, le dijo allí claramente, vamos a demostrar quién es el verdadero Dios. Ustedes agarren su sacrificio, invoquen a sus dioses, y el que haga descender fuego del cielo, ese va a ser el verdadero Dios. Y dice la palabra allí, que 450 profetas de Baal brincaban, gritaban, se tasajeaban, y no cayó ni una chispita. Pero vino el verdadero profeta de Dios, del verdadero grupo de Dios, y con una oración sencilla pero poderosa, sin gritar, sin brincar, sin tasajearse, descendió fuego del cielo. ¿Quién es el verdadero Dios? Jehová de los ejércitos, el eterno, el creador. Amén. Y así sucesivamente. Usted puede ver en el Antiguo Testamento, cuando Dios inauguró el tabernáculo en el desierto, de donde salió el fuego para encender las lámparas y para mantener el altar del holocausto encendido. Del cielo. Cuando Salomón dedicó el templo, ¿de dónde salió el fuego que iba a mantener prendido allí el holocausto y la menorá o el candelabro que estaba allí en el lugar santo? ¿De dónde salió el fuego? Ya le di la respuesta. Del cielo. Entonces, en la antigüedad siempre el que ha hecho descender fuego del cielo es Dios, el verdadero Dios. Pero ahora en Apocalipsis 13 me está diciendo que las fuerzas del mal van a hacer tales milagros que la gente lo va a confundir, porque son los milagros que hacía Dios. Como por ejemplo, hacer descender fuego del cielo. Muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. Entonces, volvemos a Apocalipsis capítulo 13. Volvemos a Apocalipsis capítulo 13. Dice en el versículo 14, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia y que fue herida de espada y revivió. Y le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la... Hermanos, en estos tiempos finales, la adoración va a ser de dos formas. En cuanto a las fuerzas del mal, me refiero. Una van a ser por coacción y otra van a ser por convicción. Gracias, hermano. Por convicción. Porque como ellos vieron que hacía descender fuego del cielo, porque veían su forma de adoración tan hermosa que parecía de Dios. Que parece de Dios, la gente se va en pos de ella.
pero también va a ser por coacción. ¿Cómo es eso que coacción? El que no la adore no podrá ni comprar ni vender, y llegará el momento, según lo que acabamos de leer, que el que no la adore lo van a matar. ¿Ha escuchado usted entre los términos escatológicos que usamos los adventistas el decreto de muerte? ¿Usted ha escuchado eso? Ya vio la cita bíblica de dónde es. Si usted no adora, no podrá ni comprar ni vender. Yo, pero hermano, discúlpame, ¿usted es el primer anciano de la iglesia? Mire, hermano, usted debe entender mi situación. Yo tengo 4 hijos, tengo mi esposa, vivo alquilado. Usted sabe la situación tan cara. Hermano, tiene que darme una cartica dejándome trabajar los sábados porque yo necesito comprar y vender. ¿Usted ha escuchado algo así? Sí, ¿verdad? Cualquier similitud con la realidad es pura casualidad. No, eso está profetizado. No, hermanos, porque el conflicto final es por y a lo que tú adores, a eso vas a obedecer. A eso vas a obedecer. Vea lo que sigue diciendo aquí ahora. ¿Dónde quedamos? ¿En qué versículo? Apocalipsis capítulo 13. Y se le permitió infundir, versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hiciera matar a todo aquel que no la adorara, y hacía que todos pequeños, grandes y ricos, pobres y libres y esclavos, se le pusiera una en la mano derecha o en la frente. ¿Qué utiliza para distinguir ese grupo? ¿Qué utiliza? Una marca. ¿Dónde se pone la marca? En la mano derecha o en la frente. En la frente es por convicción. ¿Vio ese sistema de adoración falso? Aunque es muy parecido, aunque te saquen la Biblia, aunque te digan, la Biblia dice esto y aquello, te muestren 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 versículos, confirmando que ellos adoran según la Biblia. Y usted dice, bueno, hermano, pero si me dieron 10, 5, 20 versículos, ¿cómo yo sé que es el verdadero? ¿Cómo sabe usted que es el verdadero si le están dando varias citas bíblicas? Muy bien, pero ¿cómo obtiene ese discernimiento aparte de orar al Espíritu Santo? Estudio de la palabra de Dios. ¿Y cómo vas a estudiar la palabra de Dios? Si a ti te dan un versículo, ¿qué vas a hacer tú? Ah, me dio el versículo de la Biblia. Y usted va a decir, gloria a Dios y aleluya, cierra la Biblia y se la mete bajo el brazo y te dice, oye, esa predicación sí estuvo poderosa. Me dieron 2, 3, 5 versículos y eso es lo que dice la palabra y yo lo creo. Ah, qué interesante. ¿Quién tiene esa palabra por allí? ¿Esa frase? Hermana Ivy, te voy a dar un like. Porque puede estar fuera de contexto. Para yo saber si ese verso no está fuera de contexto, ¿qué debo hacer yo? Leerme por lo mínimo el capítulo. Mínimo. Preferiblemente el libro. ¿Sabe usted que la Biblia usa 3 tipos de contextos? Número 1, el contexto inmediato. Si yo les mando a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, el contexto inmediato, ¿cuál es? El capítulo. ¿Sí? El capítulo. El segundo contexto es el contexto intermedio. ¿Cuál es el contexto intermedio? El libro completo. Ah, hermano, ¿me tengo que leer el libro de Apocalipsis? Sí. Porque los engaños van a ser tan sutiles cada vez que nos acerquemos más al tiempo del fin, que si fuese posible, engañaría a los escogidos. Adelante. Amén. ¿Y cuál es el contexto más amplio? ¿Cuál es el contexto más amplio? La Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis. Hermano, ¿y me tengo que leer toda la Biblia? Sí. Pero no se preocupe, vaya ejercitándose. Poco a poco usted se va ejercitando. Poco a poco usted le va pidiendo discernimiento del Espíritu Santo. Poco a poco usted le va gustando más, y le va gustando más, y le va gustando más. Y cuando viene a ver, usted está leyendo solito varios pasajes de la Escritura. Y se está gozando en el Señor. Y vas a tener todo el contexto. Porque la Escritura
no se contradice, porque Dios no es hombre para contradecirse. Amén. Entonces, ¿por qué esta bestia sella en la frente? Por convicción. Lamentablemente, como le mostraron ciertas cantidades de versículos, como vieron milagros, dijeron, nada, esto es de Dios y yo eso lo adoro. Yo le sigo, yo le obedezco. Pero hay otros que ponen esa marca en su mano, porque es por coacción, por interés. Ay, no puedo comprar ni vender. Si no lo adoro me van a matar. Bueno, pero es que mejor que yo esté vivo que esté muerto. ¿Sí? Entonces, esa es una de las formas como Dios nos va informando que uno de los grupos se distingue del otro por la adoración, por la marca que recibe, ¿verdad? Y también, si usted sigue viendo, dice allí en Apocalipsis capítulo 13, disculpen que la brisa me movió la página. ¿Qué otra cosa lleva? Versículo 16. Y hacía que todos los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos se le pusiera una marca en la mano derecha. O sea, aquí no hay distinción de raza, no hay distinción de económica, social, ¿no? Aquí eso va para todo el mundo. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Todo esto está asociado a ese falso sistema de adoración. La marca, el nombre y el número. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es un número de hombre, y si número es. De esto vamos a hablar a lo largo de los próximos días. Ahora, quisiera finalizar el tema de hoy con un versículo bien interesante. El versículo 8. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 8. Y la adoraron, ¿quiénes? Todos los habitantes de la tierra, o moradores, como dice la versión de la hermana. ¿Pero quiénes son realmente todos los habitantes de la tierra? No, cuyos nombres no están escritos. ¿En dónde? No están escritos desde el principio del mundo. Disculpe que me comí aquí unas líneas. Desde el principio del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Ahí están los dos grupos en la escatología. Los que adoran a la bestia y a sus poderes del mal, que está unido con dos reinos. ¿Y quién es el que le ha dado la autoridad y el trono a esos reinos? El dragón. Lo leímos ahí en Apocalipsis capítulo 13, verso 2. ¿Y quién es el dragón? El diablo, que el Señor lo reprenda. Si usted no pone cuidado a quien adora, usted está adorando al diablo. ¿Lo estoy exagerando o es lo que dice la Biblia? Es lo que dice la Biblia. Hermano, pero es que tienen una santidad hasta mejor que en la iglesia donde yo me congrego. Ahí no pelean. Hacen la obra misionera, ayudan a los necesitados, tienen ese fervor, ¿verdad, Fran? Yo quiero estar allí. Ay, hermano, tienen apariencia de piedad, ¿verdad? Como estábamos mencionando ayer. Dime, Fran. Hermano, no es por lo que usted vea, es lo que la Biblia te diga. Amén. Porque recuerden que ayer hablamos de que había trigo y cizaña. No descalifique usted la iglesia de Dios porque ve ciertas situaciones dentro de la iglesia.
Porque ya estaba profetizado que en la iglesia iba a haber cizaña. Porque ya está profetizado en Apocalipsis capítulo 3, en la última iglesia, en la iglesia de la Odisea, que iba a ser tibia. Pero si usted se va por lo externo, puede estar adorando al enemigo de las almas. Y cuando Dios haga su purificación dentro del grupo de Dios, entonces usted puede quedarse fuera. Porque Dios va a hacer un zarandeo dentro de su pueblo verdadero. Dios va a hacer una limpieza porque va a sacar la cizaña y va a dejar solamente el trigo. Amén. Entonces no vea lo externo, vea el fundamento de ese grupo. Porque ese grupo va a salir victorioso. Porque ese grupo es el que está aquí, que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Pero una cosa es que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y otra cosa muy diferente es que se mantenga. ¿Quieres saber cómo puedes mantener tu nombre en el libro de la vida del Cordero? ¿Cuántos quieren saberlo? Venga mañana y mañana lo vamos a explicar. Amén. Lo importante, hermano, es que podamos entender, hermano, no podemos hacer una vigilia. Hay que dejar el tema hasta acá, ¿verdad? Pero entienda usted que hay solamente dos grupos. Los que tienen la marca de Dios, la marca de la bestia, o que tengan el sello de Dios. ¿De qué grupo va a ser usted? Aunque su iglesia tenga ciertos problemas, aunque haya milagros que hagan otros entes que parezcan los de Dios, aunque te impidan trabajar y comprar y vender, aunque te quieran poner un decreto de muerte que si no adoras a este falso sistema vas a recibir la muerte, ¿estarías dispuesto? ¿Estarías dispuesto a mantenerte del lado del pueblo de Dios? Entonces yo te invito a que debemos orar, porque esto no es fácil, hermanos. No es fácil con nuestras fuerzas humanas, pero agarrados de la mano y el poder de Dios, seremos más que vencedores. Invito a que te coloques de pie y vamos a tener una palabra de oración. Y mañana entonces vamos a hablar un poco más ahora de lo que es el sello de Dios. Y vamos a ir comparando entre estos dos grupos para que usted tome la decisión correcta. Amén. Oremos. Bondadoso Dios, Padre de la gloria, te agradecemos, Señor, porque nos das la forma de entender tu palabra. Señor, tu palabra dice que el que esté falto de sabiduría, pídasela a usted y usted la va a dar abundantemente y sin reproches. Así que, Señor, danos esa sabiduría, danos el deseo de estudiar tu palabra profética más segura, de tal manera que cuando estos eventos que faltan poco por cumplirse, podamos estar del lado del grupo que te sigue y que te adora únicamente a ti, aunque las fuerzas del mal en este mundo se hayan alineado para ir en contra tuya, Señor, y de tu grupo al cual usted va a sellar para el día de la redención. Aquí está, Señor, un grupo de tus hijos. Te pedimos, Dios de la gloria, que nos impulses a leer tu palabra, que nos impulse, Señor, a clamar por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y podremos salir más que victoriosos en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Le esperamos mañana en este mismo lugar a las 7 de la noche con el favor de Dios.